Lucas capítulo 4, versículo 14, hermanos. Y Jesús volvió en virtud del Espíritu a Galilea, y salió la fama de él por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado de todos. Padre, le damos gracias una vez más por su palabra, porque de cierto ha sido y seguirá siendo su palabra, la cual transforma el corazón de cada uno de nosotros, que trae esa transformación no nomás en el corazón, pero en la vida de uno. Bendito Padre, que nuestros ojos espirituales son abiertos para ver la realidad de todo eterno Dios, para que podamos elegir, bendito Padre celestial, lo bueno en vez de lo malo, eterno Dios, para que podamos ir en busca de la vida eterna en vez de la vida de perdición, eterno Padre. En esta mañana gracias le damos porque su palabra de cierto tiene poder para transformar toda alma que anhela ser transformado, Dios mío, porque para usted nada es dificultoso si todo, eterno Dios, usted lo cumple. En esta mañana denos esta paz que necesitamos. Toque nuestros corazones, toque nuestras vidas, que el Espíritu Santo, Dios mío, nos dé una llenura fresca, que de cierto la unción rompa los yugos sobre nuestras vidas, bendito Padre, y de cierto, eterno Dios, con todo lo que hay en uno, le podamos servir fielmente todos los días de nuestra vida. Le rogamos también que no permita que el enemigo nos robe de su palabra en esta mañana, sino que atamos el ladrón, lo botamos fuera de este lugar, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y gracias le damos por su gran fidelidad sobre cada uno de nosotros, que de cierto crucificado con usted estamos, y santo Dios, sepultado con usted somos also, y glorifíquese. Y por eso glorificamos y decimos una vez más en esta hora que tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria desde ahora y para siempre. Aleluya, amén y amén y amén. Puede tomar su lugar. Gloria a Dios. Thank you, Jesus. Le he titulado este mensaje de esta mañana, hermano, la revelación del poder de Dios, o más bien el poder de Dios, hermano. Porque de cierto la palabra de Dios tiene poder, hermano. Muchas veces nosotros como cristianos nos podemos quejar y decir: Dios nunca hace nada por mí, o Dios no se mueve en mi vida, o mira cómo me siento y Dios no me ayuda. Pero déjame decirle, hermano, todo esto tiene mucho que ver con lo que nosotros creamos de la palabra de Dios. Todo esto mucho tiene que ver con la fe que uno tenga en la palabra de Dios, hermano. Porque si uno no cree en la palabra de Dios, hermano, entonces ¿cómo puede esperar uno que Dios le ayude en su caminar con Él, o que Dios le ayude en su vida personal, hermano? Aún de cierto tenemos obstáculos que se levantan contra uno, hermano, para tratar de enseñarnos que Dios no tiene poder, pero nosotros tenemos que vencer esos obstáculos también. De cierto, hay aquellos que pueden orar por uno, hermano, para ayudarnos, para apoyarnos en nuestro caminar con Jesucristo. Pero al fin de todo esto, hermano, es nuestra responsabilidad personalmente de nosotros creer en la palabra de Dios, de nosotros buscar de Dios y de nosotros clamarle a Dios, derramar nuestro corazón delante de Dios, hermano, y decirle, hermano, lo que nosotros necesitamos en nuestra vida, aunque Dios nos conoce de dentro por fuera, hermano, pero como quiera, para nosotros es menester expresar lo que necesitamos de Dios, hermano. Y le puedo decir, cuando usted se expresa en esta manera delante de Dios, derramando su corazón delante del Todopoderoso, hermano, Dios le va a escuchar y Dios va a hacer lo que usted necesita en su vida, hermano. Pero al fin de todo esto, uno tiene que creer, hermano. Porque si uno no cree, entonces ¿cómo podemos recibir de Dios, hermano? Es como dejar que la duda gobierne sobre nuestras vidas y pensando que al cabo que Dios lo va a sobrever eso, hermano, y no le va a poner atención. No, en todo Dios le pone atención, hermano. Sí, yo creo que todo cristiano sincero, hermano, desea el poder de la unción de Dios en su vida para poder hacer lo que el Señor nos ha encargado que tenemos que cumplir, hermano. Usted como yo tenemos un propósito en esta vida. No es nomás para ocupar una banca, no es nomás para verse bonito, no es nomás, hermano, para decir que yo soy cristiano.
Usted y yo tenemos un propósito y nosotros tenemos que cumplir ese propósito, porque al fin de nuestra vida, hermano, usted y yo nos vamos a parar delante del Altísimo, hermano, y usted y yo individualmente le vamos a dar respuestas, o le vamos a decir por qué cumplimos o por qué no cumplimos, hermano, lo que debíamos de haber cumplido. ¿Por qué no le fuimos fiel o por qué le fuimos fiel, hermano? Pues si le fuimos fiel, si le fuimos fiel no hay problema, pero si le fuimos infiel a Dios, hermano, tenemos que dar una respuesta a eso, hermano. Y uno dirá, pues yo nunca le he sido infiel a Dios. Si usted se pone a pensar y escudriñar su vida, se da cuenta que a lo mejor esa declaración no es correcta, hermano, porque en muchas cosas le ofendemos a Dios y en muchas cosas le fallamos a Dios, hermano, como las chiquitas como las grandes, que si lo queremos poner de esa manera. Pero de cierto, hermano, para recibir la unción de Dios en nuestras vidas, debemos entregar nuestras vidas primeramente a Dios, a Él, y creer que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, hermano. No, eso nos lleva también a otro punto, ¿verdad? De que si nosotros dijimos que Jesucristo es mi Señor y es mi Salvador, entonces ¿está mi vida al conforme de la voluntad de Dios? ¿Estoy yo viviendo al conforme de la voluntad de Dios? Mis pláticas son al conforme de la voluntad de Dios. Mis hechos son al conforme de la voluntad de Dios. Hermano, y no se lleva más aquí allá que diciendo, y de cierto yo sé que la palabra dice que todo aquel que le clame al Señor será salvo, pero también no se le olvide que todo aquel que le clama al Señor con todo corazón, hermano, va a dejar que Dios le transforme su vida, y ese es el que verdaderamente va a creer que Jesucristo es Señor y Salvador de su vida también. Porque muchas veces nos queremos enfocar nomás en una escritura, hermano, pero hay otra también que tenemos que juntarle a esa, hermano, para que verdaderamente nosotros sepamos que somos hijos de Dios, hermano. De cierto, pues si todo se le llevaría nomás de, pues bueno, Cristo, yo creo en Jesucristo, pero tu vida no cambia, hermano. Pues crees en alguien, pero verdaderamente tiene uno la salvación que necesita en su vida. Y no, hermano, créame, yo sé que se lo está diciendo tiempo tras tiempo, ¿verdad? Pero cuando más hambre y sed tengamos de su presencia en nuestra vida, más recibiremos del Señor, hermano. Si no tenemos ese hambre, si no tenemos esa sed para lo más que Dios nos tiene que ofrecer, hermano, de cierto nuestra vida, y no me malentienda, nuestra vida, nuestro caminar con Jesucristo va a ser una vida mediocre, hermano. Es nomás como decir, yo pretendo ser cristiano. Es nomás como decir, pues, los domingos voy a la iglesia, los jueves, los viernes, que día sea que haya culto, hermano, voy a la iglesia y allá alabo a Cristo. Y yo digo que soy de ese, hermano, eso se lleva más que eso. Nosotros tenemos que tener esa sed, tenemos que tener ese hambre. ¿De cierto? ¿Cuántos de nosotros, hermano, leemos la Biblia durante la semana? ¿Cuántos de nosotros verdaderamente le pedimos a Dios durante la semana, ayúdame a cumplir tu propósito? ¿Cuántos de nosotros, hermano, tomamos el tiempo de orar durante la semana, hermano? En busca de Dios. No mi voluntad, tu voluntad se cumpla. Ayúdame a cumplir lo que tú quieres que yo cumpla para usted. ¿Cuántos de nosotros, hermano, nos arrodillamos, nos paramos, nos sentamos o andamos, hermano, y tenemos una plática con Dios buscando que nos ayude a cumplir su propósito? Lo más que uno desea de Dios, lo más que vas a recibir, hermano. Y si no tiene mucho interés en las cosas de Dios, pues de cierto le digo que por eso se va a las fiestas, por eso fuma cigarros, por eso toma, hermano, por eso hace uno las cosas que hace pensando que todo está bien delante de Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos ese hambre, no tenemos esa sed. Nomás queremos que, bueno, ya entregué mi vida a Cristo, ya soy salvo. Nomás con que llegue al cielo es todo lo que me importa. Y lo demás lo ponemos a un lado, hermano. De cierto, si usted no me cree, nomás mire, bueno, no sé cómo le puedo enseñar que haga un experimento, hermano. O con el ojo mire al que está cerca a Cristo, hermano, y al que no está cerca a Cristo, pero clama estar cerca a Cristo, hermano. Usted ve al que está cerca a Cristo, hermano, y usted verá que no le gusta andar participando en estas cosas. Pero usted vea
El que dice que es de Cristo, hermano, y verdaderamente no tiene esa sed, no tiene ese hambre de Dios. Se sostiene en su inteligencia, en su sabiduría propia, hermano. Usted véalo y usted va a ver que esas personas participan en muchas de las cosas del mundo porque buscan los placeres del mundo para su vida, hermano. No conocen el poder de la revelación del poder de Dios en su vida, hermano. Lo hablan, pero realmente no lo creen. Haga ese experimento. O nomás mire con el ojo. Y usted se dará cuenta que no hay tanta mentira en eso, hermano. Que hay una realidad. Que el que tiene sed, hermano, busca de Dios. El que tiene hambre, busca de Dios. Y se aparta, hermano, de aquellas cosas que le pueden causar una ofensa, lo pueden causar el trompezo en su caminar con Jesucristo. Pero, hermano, el que no tiene esa sed, que no tiene ese hambre, hermano, y pretende ser cristiano, o hermano, se levanta sus manos y le hace el show, hermano, de que, ay, gloria a Dios, aleluya, el poder está presente allá. Esos son, hermanos, los que andan participando en todas estas cosas del mundo. Yo sé que usted no me cree, pero yo le reto. Vea y dígame que si no es verdad, porque usted se dará cuenta que hay mucha verdad en eso, hermano. Porque tú crees, hermano, que muchos no están tan comprometidos en Jesucristo, hermano. Porque tú crees, hermano, que aquellos que dicen que son de Cristo, hermano, aún andan siempre como de saca vueltas, hermano, a las cosas de Dios. Por esta razón, hermano, aún en la vida no podemos esperar recibir lo que no deseamos también, hermano. Si uno no desea nada de Dios, entonces ¿para qué estás esperando que Dios te va a dar algo, hermano? Si uno no busca de Dios, ¿cómo tú estás esperando que Dios te hable? Si uno no tiene, hermano, ese deseo de tener un encuentro con la palabra de Dios, hermano, que el Espíritu Santo lo bautice, le dé el poder, le dé dones, hermano. Si uno no tiene ese deseo y sale uno como siempre, y uno los religiosos salemos, ay, lo que Diosito quiera, ay, lo que Dios quiera hacer conmigo, ay, aquí estoy dispuesto. Pero, hermano, verdaderamente estamos dispuestos a que Dios haga lo que quiera hacer en nuestra vida. Yo le puedo decir que probablemente no estamos dispuestos, hermano, pero se oye bonito. ¿Aló? Que no se oye bonito. Sí, se oye bonito, hermano. Aunque no te de acuerdo, se oye bonito. Porque se oye bien religioso. Wow, aquel hermano, mira, dice que lo que Dios quiere hacer con él. Wow. Pero de cierto, el hermanito ese no está interesado en las cosas de Dios, hermano. Pero como se oye bonito, pues todos nosotros dijimos, ay, qué bonito, you know. So anyway, acuérdense que a Dios nadie lo puede engañar, hermano, ¿ok? Si siempre nos acordamos de eso, sabemos que Dios a nadie lo puede engañar. Y nos podemos preguntarnos nosotros, hermano, ¿ok? ¿Por quién aún? Pero ¿quién es Dios, hermano? ¿A quién es Dios para usted? Es una buena pregunta, hermano. ¿Quién es Dios para usted? ¿Será un carro? ¿Será el dinero? ¿Será su casa? ¿Su trabajo? ¿Su esposo? ¿Su esposa? ¿Sus hijos? ¿Quién es Dios para usted, hermano? Jovencito, ¿quién es Dios para usted? Dirás, pues yo estoy muy joven para pensar. No, tú tienes que pensarlo, porque tú también tienes una eternidad donde vas a entrar. No nomás los adultos. Todos, hermanos, del más pequeño hasta el más anciano. ¿Quién es Dios? Pues sabemos que Dios es una persona espiritual, eterna, inmutable, con poderosos atributos y habilidades, hermano. Por eso Dios viene siendo el Dios de las imposibilidades, hermano. Él es el creador del cielo y la tierra y todo lo que hay sobre la tierra, incluyendo nosotros también, hermano. Porque acuérdense que Dios nos crió a nosotros a su imagen. Dios resida en la eternidad, hermano. Isaías 57:15 nos dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, hermano. Aún la palabra tiene poder para transformarte. Si tú quieres ser transformado. Si no quieres ser tú cambiado, hermano, nunca vas a cambiar. Uno puede vivir en el pasado por toda la eternidad. Mientras que uno no desee que Dios le cambie su vida, hermano, no seremos cambiados. Y eso de que nosotros dijimos
lo que Dios quiere hacer, déjeme decirle, tenemos que cambiar esa oración y decir, yo quiero que Dios transforme mi vida, no lo que Dios quiera hacer. Sí, sabemos que Dios va a hacer lo que tiene que hacer en nuestra vida, pero de nosotros tiene que proceder de nuestro corazón, hermano, aún delante de Dios, diciéndole, yo quiero que Dios transforme mi vida, porque yo quiero que mi vida sea transformada. De cierto, la forma en que podemos llegar a conocer a Dios, hermano, es a través de la revelación, aún de la palabra, como en la palabra revelación en el griego significa Apocalipsis, que significa desnudarse, revelar la verdad, instrucción sobre cosas antes desconocidas. De cierto, Dios se revela a uno y se revela como, hermano, por medio de su palabra. Aún de cierto, que dice la palabra de Dios también, que nosotros delante de Dios espiritualmente estamos desnudos, hermano. En otras palabras, no hay nada que usted y yo podamos ocultarle a Dios. No hay nada que usted pueda esconder y decir, lo he puesto en lo más profundo, donde ni Dios lo puede. Déjeme decirle, Dios lo ve todo. Dios ve nuestros pensamientos, Dios ve nuestro corazón, Dios ve la vida que estamos viviendo, Dios lo ve todo, hermano. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Lo mejor es nomás serle fiel a Dios, hermano, porque ya sabemos que Él lo conoce a cada uno de nosotros. Si entiende que la Biblia es una revelación de Dios para todos los que quieran conocerlo, hermano. Si uno no quiere conocer a Dios, hermano, pues va a comprar una Biblia, no para que digan que tiene Biblia, y la va a poner ahí en el gabinete, y ahí se va a llenar de tierra, hermano, de polvo. Es todo. Debe de agarrar su Biblia. Bueno, esta es la que usa aquí, ¿verdad? Debe de agarrar su Biblia, hermano. Debe de marcarla en aquello que sea interesante para usted, que le pesca la atención, hermano. Dios no se enoja porque usted escribe en su Biblia, hermano. Dios no se enoja porque usted le pone highlight ahí, le pone un color diferente, hermano, aún sobre ciertas escrituras. Dios no se enoja. Al contrario, eso le dice a Dios, hermano, que nosotros tenemos un interés en saber qué es lo que Dios tiene que decir, hermano. Pero cuando tenemos la Biblia, la tenemos nuevecita, hermano, que no ni la quiere abrir porque no se van a arrugar las páginas. Entonces, ¿qué dice de nosotros, hermano? Dice que nosotros no queremos verdaderamente conocer de Dios. ¿Y por qué muchas veces no queremos conocer de Dios, hermano? ¿Será que porque sabemos que conociendo de Dios nuestra vida tiene que ser cambiada? ¿Será que porque conociendo de Dios, hermano, sabemos que nosotros tenemos decisiones que hacer con nuestras vidas apropiadas, hermano? Tenemos que cambiar o tenemos que decir, ¿sabes qué? Yo no quiero nada que ver contigo, Señor. Déjame así como estoy, porque así seré yo para siempre. Hermano, la palabra se revela Dios en uno, hermano. Y Dios te habla. Usted no me cree, lee la Biblia y déjele que Dios le hable, hermano. Muchos creen y dicen, no, hombre, leo la Biblia y no pasa nada. No, hermano, lea la Biblia y pida al Espíritu Santo, ayúdame a conocer lo que estoy leyendo. Ayúdame a entender lo que estoy leyendo. Y hermano, Dios te va a hablar. Te va a hablar porque te va a hablar. Especialmente si hay áreas en nuestra vida que, hermano, Dios quiere llevar a cabo, o si hay cosas de nuestra vida que Dios quiere quitar de nuestras vidas, Dios le va a hablar a uno, hermano. Porque cuando uno sinceramente busca del Señor, busca de que Dios se le revele, hermano, entonces Dios se le va a revelar a uno. Y si eres sincero y verdaderamente tienes ese hambre y esa sed, te vas a llorar también. ¿Aló? Y no que somos llorones, hermano. Pero es porque Dios toca el corazón y te hace ver, hermano, lo que antes no podías ver. Le hace a uno ver la verdad de la vida que uno está viviendo. Y por eso vienen los cambios en nuestra vida, hermano. Por eso buscamos mejorarnos, hermano. Porque estamos dejando que la palabra nos lave, no por fuera, sino por dentro, hermano. Porque es por dentro donde necesitamos que ser lavados con esa sangre poderosa de Jesucristo, hermano. Y de cierto, aún como dijo Cristo en Mateo capítulo 16, versículo 17, capítulo 16, versículo 17 dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Dios es el que nos da la revelación, hermano, de quién Él es. Y por eso que cuando Cristo está hablando con Pedro allí,
que aún Cristo le estaba preguntando a sus discípulos, ¿y quién dicen los hombres que yo soy? Y uno dijo esta cosa, el otro dijo otra cosa, pero Pedro, hermano, alzó su voz y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces Jesucristo le dijo, nadie te ha revelado eso más que el Espíritu Santo de Dios te ha revelado quién yo soy. Entonces, hermano, si tú quieres saber quién es Dios, busque de Dios, hermano. Si usted quiere saber quién es Jesucristo, busque, hermano, órele al Señor para que Dios se le revele a uno, hermano, para que Dios te hable a tu corazón, hermano. Y de cierto uno sea, su fe sea fortalecida, hermano. La fe de uno nunca será fortalecida si uno no buscamos de Dios, hermano. Tendremos una fe, pero será una fe débil en nuestra vida. Recibir revelación de Dios es ver como Él ve, oír como Él oye y percibir como Él percibe, hermano. Y estas cosas son posibles. Porque aún Cristo lo prometió, hermano, que aún las cosas que Él haría, nosotros haríamos también. Y de cierto Cristo nos dijo, yo les envío el Consolador para que el Consolador les enseñe todas las cosas. Lo que yo le hable a Él te lo revelará a ustedes. Esto fue lo que dijo Cristo para nosotros, hermano. A través de la revelación podemos conocer la naturaleza de Dios, la naturaleza del hombre y el origen del hombre y el origen de la vida también, hermano. Y de cierto, si usted comienza a leer la Biblia, desde el principio se va dando cuenta como Dios le está revelando a cómo llegó a acontecer todas las cosas, lo bueno y lo malo, hermano. ¿Aló? Pero si uno no lee la Biblia, hermano, entonces ¿qué revelación vamos a recibir en nuestras vidas? ¿Cómo vamos a ver que Dios se revela en uno, hermano? Si no abrimos la Biblia, no leemos la Biblia, si no le buscamos de Dios, oramos a Dios, hermano. Si no hacemos nada de estas cosas, entonces Dios no se puede revelar en uno, hermano. Es el Espíritu Santo el que nos revela todas las cosas, porque Él conoce todas las cosas que se dicen en el cielo y Él las revela a los hombres en la tierra, hermano. En otras palabras, nosotros podemos conocer lo que Dios quiere que hagamos, hermano. Y sí es verdad. Cuando usted está propuesto a hacer una cosa, hermano, y se ha proponido hacer una cosa para Dios, pero Dios te puede hablar y Dios puede decir, ¿sabes qué? Yo no quiero que hagas eso ahorita, y esto es lo que yo quiero que tú hagas. Y ese anuncio viene por medio del Espíritu Santo, hermano, que Dios aún le pone al Espíritu Santo, que a nosotros tenemos que recibir, hermano. Ese anuncio, y muchas veces es como personas individuales, hermano. No, bueno, si Dios quiere confirmarlo corporalmente, lo va a confirmar, hermano. Pero en muchas ocasiones Dios nos habla como individuos, hermano. Y yo lo he visto. Usted lo ha visto también, hermano. ¿Usted lo ha visto los miércoles? Cuando Dios habla, hermano, Dios dice esto es lo que se va a hacer, pero no oímos una voz clara, hermano. Es nomás lo que el Espíritu Santo dirige que tenemos que hacer, y eso es lo que se lleva a cabo, hermano. Pero entiéndele que la revelación no nos beneficiará a menos que tengamos fe para creer que Dios sea revelado, sea revelado su voluntad, plan y propósito para nuestras vidas. Que estas cosas se revelen en uno, hermano, entonces usted sabe ya lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque Dios se lo ha demostrado a uno, hermano. Debemos entender que Dios no puede revelarse a quien no tiene el deseo de conocerle o tener una relación con Él. No, muchas veces oímos los jóvenes que dicen, pues Dios no me habla, pues Dios no me dice nada. Pero yo le digo a los jóvenes, ¿cuántas veces tú buscas de Dios? ¿Cuántas veces tú te pones a un lado el teléfono, pones a un lado la televisión? ¿Cuántas veces tú te rodillas o abres la Biblia y comienzas a leer y le pides a Dios, enséñame? ¿Cuántas veces? Por eso no oímos de Dios, hermano. Por eso Dios no se revela en uno, hermano. Porque entiéndame, si nosotros no buscamos de Dios, ¿cómo tú vas esperando que Dios te va a hablar, hermano? No va a acontecer. No va a acontecer, hermano. Uno tiene que hacer su parte para poder recibir de Dios. En Mateo 7, capítulo 7, versículo 6 dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, porque
porque no las rebelen con sus pies y vuelvan y os despadecen. En otras palabras, esto fue lo que dijo Cristo, hermano. ¿Ok? Y esto está medio duro, hermano. ¿Ok? Está pesado. Y le voy a decir por qué. Porque Cristo, como que dice, le está cantando el gallo. ¿Ok? Está hablando aquí diciendo que aún nunca desperdicies la palabra de Dios. Entonces Dios no va a desperdiciar su palabra, hermano, en aquellos que no están interesados en su palabra, hermano. Porque aún, ¿qué pasa cuando usted trata de ministrarle a una persona que no está interesada en Jesucristo, hermano? Que no se enojan, que no se enfurecen, que no le dicen, yo no quiero oír nada de eso ahorita, no me interesa, y aún se avientan sus palabrillas también en ocasiones, hermano. ¿Aló? Eso es lo que hace la gente, hermano. Especialmente el que dice que está interesado, pero realmente no está interesado, o el que no conoce de Cristo, hermano, y usted le quiere presentar el evangelio. Se enojan con uno, hermano. Se enojan, se enfurecen. Oh, yo tengo mi religión, o quién sabe qué otras cosas le dirán, hermano. ¿Por qué? Porque no están interesados. Y por eso dice Cristo, hermano, que no viente sus perlas a los puercos, porque te van a golpear. ¿Aló? De todas las religiones que existen, el cristianismo es el más odiado de todas. Usted no ve que andan hablando de los musulmanes, usted no ve que andan hablando de los budas, usted no ve que andan hablando de los hindúes, de otras de estas religiones, hermano. La única religión que le hacen burla, hermano, y odian, como dirían, no, con una pasión, es el cristianismo, es a Jesucristo, hermano. ¿Por qué? Porque es la verdad. Las otras son del diablo, hermano. Perdone lo que le diga, pero las otras son del diablo, por eso no las molestan y por eso no les dicen nada. Y también, pues las otras, hermano, si usted habla mal de ellas, le van a dar un balazo y lo van a matar y ya se acabó. Saben que los cristianos dicen, pues los cristianos, esos esos no van a hacer nada, no van a decir nada, van a voltear el otro cachete, y de cierto, hermano. Pero bueno, Jesús habla, Jesús siempre hablaba en parábolas, hermano, para transmitir una verdad espiritual, aún usando comparaciones terrenales, hermano. Porque decía, y por eso muchas veces no podemos llegar a conocer la palabra de Dios o entender lo que Dios está diciendo, porque uno tiene que ser de Él, hermano. Uno tiene que pedirle a Dios, ayúdeme a comprender lo que usted está hablando a mi vida. También habló en palabras porque solo sus discípulos debían conocer los ministerios del reino de los cielos. ¿Y quién son sus discípulos? No nomás los de ese tiempo. Usted y yo somos discípulos de Jesucristo, y usted y yo debemos de recibir y recibiremos de Dios, de Jesucristo, hermano, la revelación tocante su palabra para nuestras vidas. Marcos capítulo 13, versículo 10. Entonces, llegándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros es conocido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es conocido. En otras palabras, que no es de Dios, hermano, ¿para qué Dios le va a revelar? Pero el que es de Dios, hermano, Dios le va a revelar para que cumpla su propósito. Aún nosotros podemos preguntar, ¿por qué Dios no se revela a mí? Y de cierto, ha habido cristianos que dicen, ¿por qué Dios nunca se revela a mí? Bueno, su revelación depende de su tiempo y de su voluntad, hermano. Pero también cuánto verdaderamente nosotros tenemos ese deseo que Dios se revele en uno, hermano. Hay parte que es de la responsabilidad de Dios, hay otra parte que es la responsabilidad de nosotros, hermano. Y cuando tú ames y cuando tú quieras de Dios, así es como le vas a recibir, hermano. Y le puede dar un ejemplo, hermano, como cuando, y le ha platicado de esta verdad, como cuando aún yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, hermano, el don de lenguas, ¿ok? Yo no sabía nada, hermano, de que, esto podía acontecer en la vida de un cristiano. Estaba joven, hermano, 1 año, 2 años como cristiano, ¿verdad?
Esto aconteció en el 87, bueno, ya como 2 años. Entonces, esto aconteció 2 años después, hermano. Pero cuando vino un hermano y explicó, hermano, lo que nos correspondía a nosotros como cristianos, ¿verdad? Y entonces él dijo, podemos orar, ¿quieres que ore por usted? Y yo le dije, seguro que sí, pues lo que Dios tenga para mí, yo lo quiero. Entonces él oró, hermano, y yo me acuerdo que esta noche, ese sábado en la noche, nada pasó. Sí me sentí un poquito diferente. Entonces fuimos a la iglesia el domingo y entonces fuimos a la prédica y todo, y se acabó. Entonces yo le dije al hermano, ora una vez más por mí. Y él dijo, va a venir cuando va a venir. Pero le dije, sí, está bien, pero como quiera, ora una vez más por mí. Es cuánto uno se atreve, hermano. Cuánto uno se esfuerza, hermano, en recibir esta revelación, ese conocimiento, ese encuentro con la palabra, hermano, que se va a llevar a cabo en nuestras vidas, hermano. Se va más allá de decir, oh, gracias, Señor, por este parque, voy a recibir gloria a Dios, aleluya. No, hermano, usted tiene que tener ese deseo, tiene que tener ese hambre, hermano, que usted dice, no, como decir, no me muevo de aquí hasta que Dios no me dé lo que yo necesito. Y entonces el hermano oró y me dieron un trancazo espiritualmente en el estómago, hermano. Y yo dije, bueno, pues quién sabe qué será esto. Da un poquito de miedo, pero sigues para adelante. Y me fui para la casa ese domingo en la tarde, seguí orando, hermano, me hincaba en la cama. Ahí lo haría en la cama, oraba y pues dije, bueno, yo lo quiero. No sé cómo va a pasar, pero yo lo quiero. ¿Y qué pasó el lunes en la mañana, man? Yendo al trabajo. Es un día glorioso, hermano. Ve. Hay cosas que van a acontecer en tu vida, hermano, que nunca te van a olvidar. ¿Y qué pasó? Ahí en la cruzada de la Kenton y de la Sugar Road, hermano, ahí cayó la bomba espiritual. ¿Pero por qué, hermano? Porque lo más que uno desea, lo que Dios tiene para él, hermano, lo más que lo vas a recibir. Y si uno quiere tener un encuentro, hermano, lo puede tener. Porque es posible tener un encuentro con la palabra de Dios. De la manera que es posible cuando nosotros tenemos ese hambre, cuando nosotros tenemos esa sed, que yo digo, yo quiero que Dios me hable, yo quiero que Dios toque mi vida, yo quiero que Dios me transforme, que quite lo que tiene que quitar de mi vida, hermano. Y en ocasiones es doloroso, hermano. Porque se entremete el orgullo y se entremeten otras cosas, pero Dios agarra el martillo y ese hechizo, hermano, y él se clavo y te sigue moldando. Y tú estás like, me duele acá, me duele allá. Pero está bien, hermano, porque Dios le está perfeccionando la vida de uno para lo que Dios quiere que uno haga, hermano, con su vida. Pero entiéndele que hay 2 reinos que existen, hermano. O sea, el natural y el espiritual. Lo natural es la dimensión del tiempo, el espacio y la materia que se ve a través de los sentidos físicos. El reino espiritual opera aún por encima de lo natural, es permanente, invisible y eterno. Está ubicado fuera del tiempo y solo se puede acceder a él por fe. Según de Corintios capítulo 4 versículo 18 dice, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. ¿A cuál de ellas queremos nosotros? Which one do we want? ¿A cuál de estas 2 queremos nosotros? Y de cierto, hermano, nosotros debemos decir, lo más que usted busca de Dios, lo más que usted lo va a encontrar. Y no tiene nada que ver con inteligencia, hermano. Nada. Pero tiene mucho que ver con el deseo del corazón de uno. Yo deseaba, y yo deseé en ese tiempo, que Dios me bautizara en el Espíritu Santo. Yo no sabía lo que iba a acontecer. Tenía un poquito de temor, hermano, porque no sabía qué es lo que iba a pasar o cómo iba a pasar. Pero como quiera, no me hacía para atrás. Decía, no lo entiendo, Dios mío, no lo entiendo, mi Señor, pero dámelo como quiera porque yo lo quiero en mi vida. Yo quiero que todo lo que tú tienes para mí, yo lo quiero recibir en mi vida. Y así es como muchas veces trabaja en nuestras vidas, hermanos, en lo espiritual.
no es lo que uno diga, que diga por lo que Dios quiere hacer conmigo. No, hermano, se basa más en qué es lo que yo quiero de Dios. Y si yo le pido a Dios y le digo, dame todo lo que tú tienes designado para mi vida, entonces poco a poco Dios te lo va a estar dando, hermano. Y te lo dará porque ese es el deseo de tu corazón y porque Dios sabe que lo vas a necesitar para cumplir su propósito, hermano. Pero si, como le digo una vez más, y se lo va a seguir diciendo, hermano, si nosotros no tenemos deseo de las cosas de Dios, si nosotros no tenemos ese fuego en nuestro corazón para servirle fielmente a Dios, de cierto yo le puedo decir, vamos a vivir una vida mediocre delante de Dios. Vamos a vivir una vida que de cierto vamos a decir, yo soy cristiano, yo creo en Jesús, oh sí, Dios es bueno, bla, 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 bla. Pero nunca, hermano, veremos y podremos experimentar el poder de Dios en nuestras vidas, porque el corazón no lo desea, hermano. Y si usted lo desea, yo le garantizo que Dios le tocará su vida. Había una jovencita que venía aquí años para atrás, hermano, y con su familia. Estaba joven, 13 años, 14 años. Esa jovencita venía y se sentaba, así como se sienten los jovencitos. Y estaban ahí, hermano, como que se miraban bien interesados. Bueno, desinteresados mejor, ¿ok? Bien desinteresados, hermano. Y ahí estaba sentada nomás. Y yo la miraba y decía, bueno, y yo le predicaba y le echaba ganas, hermano, a ver si Dios les tocaba la vida, Y entonces dejaron de venir a la iglesia por un tiempo, ¿verdad? Y luego una vez nos los encontramos en el Sam's ahí del sur, antes, cuando no había nada aquí por la 10, ¿verdad? Y entonces nos hablábamos, saludábamos y, usted lo que hace cordialmente. Entonces yo le pregunté a la jovencita, le dije, oye, ¿por qué no te gusta ir a la iglesia? ¿Por qué no vas a la iglesia? Porque no me gusta. Le dije, bueno, se rieron los papás y yo me reí. Le dije, bueno, pues hay que ser bien sincera, mi hija, qué bueno. You're very truthful, okay? Anyway, so le dije, bueno, está bueno. Entonces comenzaron a venir de vuelta. Y un día, no sé qué mensaje prediqué, hermano. No sé si era un miércoles o era un domingo, no me acuerdo qué día fue, qué mensaje prediqué, hermano. Pero en esa ocasión, esa jovencita, hermano, fue encendida en fuego para Cristo, hermano. Algo le pegó, algo le pasó, y ahora va muy fielmente a la iglesia, hermano. Pero es lo que Dios tiene que hacer en uno, y lo que uno desea, hermano. Y déjeme decir una cosa también. ¿Cómo le diría? No el manso, ¿verdad? Ni el tímido. Pero déjeme decirle, el calladito, bueno, se lo voy a poner en mis propias palabras. El calladito no quiere entender que es bien santucho, ¿ok? Es que el calladito nomás no quiere que sepas la vida de él o de ella. ¿Me entiendes? Porque habían tiempos en el pasado con esos pastores decían, ay, aquel hermano es bien callado, aquel hermano es bien calladita. Wow, mira, son bien, ay, bien santos. No, hermano, eso no es verdad. Si somos calladitos porque muchas veces no queremos nada que ver con Dios. Y en ocasiones somos calladitos porque estamos ocultando cosas en nuestra vida. Eso no es una indicación que somos bien santuchos, hermano. ¿Ok? El santucho viene siendo, hermano, el que verdaderamente no le da vergüenza decir delante de Dios, yo quiero más de Dios en mi vida, y yo quiero que Dios haga lo que tenga que hacer en mi vida, y no me importa quién me mire o quién no me mire, yo quiero que Dios me toque. Eso, si le queremos decir santucho, es el santucho, hermano. El que no se avergüenza del evangelio de Jesucristo, y el que busca que se revele el poder de Dios en su vida, sea hombre, sea mujer, hermano, sea joven, sea adulto, hermano. El que busca de Dios siempre lo va a encontrar, hermano. El que desea de Dios siempre va a tener sus deseos cumplidos, hermano. Pero tiene que ser algo más que una religiosidad en nuestras vidas, hermano. Tiene que ser más de inteligencia espiritual en nuestras vidas, hermano. Sino que tiene que ser un encuentro con la palabra de Dios.
Un encuentro con el Espíritu Santo, hermano, que uno le clama a Dios y le dice, toca mi vida, porque yo necesito que tú toques mi vida, hermano. Especialmente cuando tiene problemas en su vida, hermano. Cuando tiene problemas, usted sabe que Dios le está hablando. Y usted sabe que Dios le está demostrando lo que se tiene que deshacer en su vida, hermano. Pero muchas veces no queremos pensar en esa manera. Pero es cuando Dios nos está hablando y te está diciendo, tú necesitas que yo te deshaga de esa cosa en tu vida para que ya no sea estorbo en tu vida. ¿Aló? En el ámbito espiritual es donde ocurren los milagros, hermano. Cuando Josué ordenó al sol y a la luna que se detuvieran, hermano, Dios escuchó su oración y ellos obedecieron, hermano. ¿Quién obedeció? El sol, la luna, hermano. Obedecieron. Y usted sabe que es una cosa imposible, hermano. Que se detenga un día. Que se detenga el planeta, hermano. Porque el sol no se mueve, hermano. Es el planeta que da vuelta. Para que esto se detenga, hermano. En Josué capítulo 10, versículo 2, hermano. Entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en su presencia de los israelitas, dijo, sol, detente en Gabón. Y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta tanto que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está acuesto escrito en el libro de Jacer. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero, hermano. La revelación de Dios, pero más que eso, póngase a pensar. El poder de Dios que existe en las palabras de uno, hermano. Si uno verdaderamente tiene fe en la palabra de Dios, y yo estoy hablando de esa fe real, no esas palabras que dijimos yo tengo fe, eso no, hermano. Yo estoy hablando cuando tú dices que yo tengo fe, verdaderamente tú te mueves tan conforme de esa fe, hermano. Y habló y se detuvo, Dios lo escuchó, hermano. Dios escucha tus oraciones, hermano. Dios escucha tus clamores, hermano. Dios escucha cuando tú le pides, hermano. Pero muchas veces no creemos que Dios nos escucha. Pero déjame decirle, Dios te escucha, hermano. Y uno solamente lo que tiene que hacer es esperar en Dios, hermano. Y si la Biblia nos revela el poder de Dios que ha sido liberado o manifestado en esta tierra, hermano. Y si el poder de Dios se vio en la torre de Babal, hermano. Aun cuando Dios cambió el idioma, la destrucción de Sodoma y Gomorra, la salvación de Moisés de la muerte, aún, hermano, la división del mar rojo, aún la lamentación de la viuda de Sarapta, el burro hablando, hermano, aún la mujer aganchaba durante 18 años, aún la hija liberada de la posesión diabólica, hermano, diabólica, Lázaro resucitado de entre los muertos, Pedro caminando sobre las aguas, Jesucristo maldiciendo la higuera y muchos más milagros que Jesucristo realizó, hermano. Y todo esto es posible por la palabra de Dios. Y estas cosas, hermano, nosotros podemos llevar a cabo también en nuestras vidas si nosotros creemos la palabra de Dios. Yo le digo que nosotros no somos los únicos que estamos hablando contra esta tempestad, hermano, que está ya pegando acá al norte de Corpus, hermano. Pero de cierto yo le digo que hubo, yo creo, probablemente muchos más que estamos orando que se deshaciera, se desbaratara y que no ganara más poder pasando a la Yucatán, hermano. ¿Y qué es lo que ha acontecido, hermano? Perdió su poder. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios oraron, hermano, y están orando. Y esto es lo que uno tiene que comprender, que hay poder en sus palabras, hermano. Hable palabra de libertad, hable palabra de poder, hermano, cuando ore. Y si tiene que usted, póngase, hermano, dése una golpiza en la frente y declare la palabra de Dios sobre su vida, hermano. No tenga vergüenza. Hello. Está cono. Hermano, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo van a arrebatar, hermano. Y no estamos hablando de golpes, hermano.
Estamos hablando del deseo del corazón, que yo quiero más de Jesús en mi vida. Yo quiero que el poder de Dios aún se manifieste para lo bien. Que Dios siempre escuche mis oraciones, que Dios siempre cumpla lo que tenga que cumplir. Pero de cierto sabemos también que tenemos un enemigo, hermano, que desea robarnos nuestros milagros mediante la ignorancia. ¿Aló? Aún la mala tecnología o teología, hermano. Tenga cuidado lo que oiga. Por eso es importante que lea la Biblia para que conozca lo que dice la Biblia. Estaba oyendo este predicador predicando, hermano. Predicando que Judas, el traidor, predicando y la gente diciendo amén. Aló. La gente declarando, y se oía atrás, amén, amén, amén. Y él diciendo, Judas se salvó. Porque cuando Cristo descendió al infierno, dice, allí fue y habló con Judas y resplandeció la luz de Dios, ahí donde se encontraba encarcelado. Y Cristo le dijo, conmigo vas a la eternidad en este día. Eso no es lo que dice la palabra de Dios, hermano. No importa cómo lo quieras ver. Judas no se arrepintió. Oh, sí, se dio cuenta que había hecho una cosa mala. Pero la Biblia le llama el hijo de perdición, hermano. El hijo de perdición, en otras palabras, se perdió. Tenga cuidado lo que oye, porque la mala teología le roba la bendición de Dios en la vida de uno. Aún también el pensamiento humano, hermana. Pues yo pienso. Pues hermano, pues piensa todo lo que quiera. Está bien, tienes esa libertad de pensar todo lo que tú quieras, hermano. Pero de cierto, no te vas por tus pensamientos, vete por lo que dice la palabra de Dios, hermano. Y no le agregue a la palabra de Dios, ni le quite tampoco, y ni tampoco busque lo que te conviene, hermano. Bueno, pues aquí dice que Jesucristo, Él lo invitaron a una boda, fíjate, hermanito. Y cuando le invitaron a una boda, se acabó el vino. ¿Y qué tú crees que hizo, hermano? Pues déjame decirte, hermano, lo que hizo Jesús. Le dijo a su mamá que no había vino. Él le dijo a sus discípulos que estaban con él, hagan lo que les mande que diga. Y Cristo dijo, llenen tus jarros de agua, y los llenó de agua. Y a todos les dio vino y se emborracharon. ¿Qué debemos de deducir nosotros con eso, hermanito? Que Dios permite que nosotros nos emborrachemos también. ¿Aló? Los pensamientos del hombre, hermano. La brujería. Deje de andar con chonita si anda con chonita, hermano. Porque chonita la va a llevar al infierno, al diablo, vaya con el diablo. Sí, los cristianos ahí van a dar con esas cosas. Mi mamá siempre me decía, y yo no sé cómo se dicen que son. Antes de que se convirtiera a Cristo, yo no sé cómo se dicen que son cristianos. Dice, ahí anda con el espiritista, ahí anda con Fidencio, ahí anda con Pancho Villa, ahí anda quién más. ¿Qué le puedes decir? Le dije, pues son cristianas, hombre. You know? La mente carnal, hermano. Acá nomás, la mente carnal, la que, bueno. Jesús dijo en su palabra que la verdad nos hará libres. También sabemos que la ignorancia mantiene a la persona en esclavitud del pecado y de Satanás, hermano. El pensamiento humano es el hombre haciéndose Dios. La mala tecnología es el tener fe, es el no tener fe en la palabra. La brujería impide que un cristiano crea en el poder de la cruz, hermano. La mente carnal depende de lo que sabe en lugar del Espíritu Santo. Para terminamos con esto. Podemos conocer al Dios grande y poderoso si le pedimos al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento, hermano, y nos revele su grandeza, su amor, su misericordia, su compasión y su poder. Porque al fin, uno tiene que tener el deseo. Y si no tenemos el deseo, yo le garantizo, no va a haber nada. Bueno, no va a acontecer nada. Uno tiene que desear que Dios se le revele. Uno tiene que clamarle a Dios, hermano, que le ayude. Porque si no le clamamos a Dios que nos ayude, hermano, nada va a pasar.
De cierto, mire, y no para que se desanime tampoco, ¿verdad? O se sienta mal. Uno puede orar, hermano, por nuestro prójimo, y sí, ora uno por el prójimo, hermano. Pero si el prójimo no está interesado y nosotros estamos más interesados que el prójimo, hermano, en la oración, por eso no se contesta. Es como decir la persona que está enferma, ¿verdad? Y le dicen, no, pues allá están orando por ti. Y la persona dice, pues qué bueno, yo no tengo que hacer nada. ¿Qué tú crees que va a pasar, hermano? Nada. No va a pasar nada. Dios está escuchando la oración, hermano. Y a lo mejor tiene ahí su gabinete donde dice, bueno, esta la ponemos aquí hasta que a que le dé el ánimo que si quiere o no quiere participar. ¿Aló? El deseo que uno tenga de las cosas de Dios, así será revelado el poder de Dios en nuestras vidas, hermano. Pero sí le doy una advertencia, que tenga cuidado con las teologías, con las doctrinas que usted levante, porque esas, si no están basadas en la palabra de Dios, y hay unas, hermano, tú tienes que pedirle al Espíritu Santo que te ayude, porque hay unas como que se ven como que tan, pero les falta algo, hermano, y lo que les falta es el poder. Y muchos de nosotros les creemos esas doctrinas, hermano, esa teología, y no es bueno, y por eso muchas veces no acontece lo que Dios quiere acontecer que Dios quiere que acontezca en la vida de uno, hermano. Póngase de pie conmigo, por favor. Eterno Dios Todopoderoso, usted que está sentado en su trono de gloria, usted que habita por toda la eternidad, Dios mío, el cielo es su trono, este mundo es su estrado, y de cierto rogamos que su santa presencia siempre esté con nosotros, bendito Padre, que su gloria siempre descienda sobre este lugar, eterno Dios Todopoderoso, tocando nuestras vidas, llevando a cabo su propósito, Padre. Y le ruego en esta mañana, denos esa sabiduría que nosotros necesitamos de usted. Denos esa sed, ese hambre, bendito Padre, que nos nazca en nuestro corazón, que de cierto anhelamos más de usted para nuestras vidas. Ayúdenos, eterno Dios Todopoderoso, porque de cierto, si somos suyos, mi Cristo Jesús, de cierto queremos conocer, queremos verle, queremos escuchar su voz, queremos recibir todo lo que usted tiene para nosotros, eterno Dios Todopoderoso. Y Padre, le damos gracias, porque yo sé que el hambre que tengamos para más de usted en nuestras vidas, la sed que tengamos de más de usted para nuestra vida, así será cumplido ese propósito, ese deseo en cada uno de nosotros. Su eterno Dios, gracias. Gracias que usted nos ha salvado. Gracias que usted nos ha llenado del Espíritu Santo. Gracias que usted nos ha bendecido, Padre. Que ha hecho puertas en nuestra vida donde no había puertas para que podamos entrar y salir y ser bendecidos, eterno Dios. Y todo esto ha sido por medio de la revelación de su poder, bendito Padre Celestial. Porque para usted nada ha sido imposible. Y yo le ruego por cada uno de nosotros, sus hijos, sus hijas, bendito Padre, que de cierto nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros sentidos espirituales se abran, eterno Dios, para recibir esa experiencia espiritual con usted, mi Señor Jesucristo, que sea algo vivo, real y poderoso para nuestras vidas. Aleluya. Y a usted sea la gloria, a usted sea la honra, desde ahora y para siempre, mi Cristo Jesús. Bendito es usted, eterno